Ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes, nada, han sido unos minutitos, muy pocos, y vamos a hablar de historia, y más concretamente de historia de Palencia, pero sobre todo, como pueden ver, de la fotografía de Palencia, con este libro, Capturar la luz, donde es protagonista, pues yo creo que podríamos decir, una de las figuras más emblemáticas y más características de nuestra catedral, probablemente también la más contemporánea. Ahora sabremos por qué se ha elegido esa gárgola fotógrafa para ser la imagen de este libro de Francisco Javier de la Cruz. Muy buenas tardes, lo primero de todo. Muy buenas tardes. Historiador, escritor, investigador y amante de la fotografía también, o de la historia de la fotografía, que no es lo mismo. Pues de las dos cosas. Yo siempre me gustó la fotografía, nunca ha sido una afición que no he podido desarrollar, y ahora, bueno, pues también con la oportunidad de investigar sobre cosas de Palencia, había escrito algo sobre fotografía y me planteé que por qué no rescatar los orígenes, que no había nada estudiado y que era algo que si no se hacía pues podía perderse, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera también uno mezclaba ese gusto por la fotografía y el gusto por la investigación histórica. Ojo, hablamos del siglo XIX. Del siglo XIX. Ni mucho menos, que a lo mejor en alguna ocasión nuestros telespectadores han podido ver alguna exposición. Me viene a la cabeza, por ejemplo, que se han realizado en el archivo histórico, con fotografía de, creo que es Álvaro de Cea, la familia de Cea, sí, que descendientes de Ampudia, y con una colección fotográfica envidiable y que afortunadamente se ha conseguido recuperar y conservar. Estamos hablando, si eso ya nos podía dar un aire añejo, ¿no? Una sensación antigua y casi de principios de la fotografía. Ojo, estamos hablando de 100 años antes casi. Sí, sí, estamos hablando pues de cuando la fotografía era un hecho que no estaba al alcance de todo el mundo, ni en la realización ni en la adquisición de una fotografía, porque era un objeto caro. Y de hecho, bueno, pues una dificultad es encontrar y recuperar fondos de aquella época, porque muchos están perdidos o deteriorados o se han destruido para siempre. Bueno, muy complicado encontrar ejemplos como tal, seguro que muy difícil también encontrar, hasta cierto punto, citas históricas, comentarios en torno a todo lo que era el mucho o poco movimiento que había en torno a la fotografía en la provincia. Pues sí, y además tan complicado es que si tú coges un libro de Historia de la Fotografía General de España o de Historia de la Fotografía de Castilla y León, lo que te van a decir respecto a Palencia y respecto a muchas ciudades del interior es que la fotografía no llega aquí hasta los años 50, ¿no? Y bueno, pues yo sin embargo, excavando, encontrando esto, he encontrado que ya había una persona en Palencia con un daguerrotipo en 1845. En 1839 se inventó el daguerrotipo, bueno, se hizo pública su invento, ¿no? Y se empezó a extender. Bueno, pues en 1845 tenemos constancia documental de una persona que tenía un daguerrotipo porque lo puso a la venta. Anda. Con lo cual se supone que lo tenía antes, no sabemos por qué lo puso a la venta, si porque se había comprado otro, o quería que o había fracasado, o no se entendía exactamente. Pero no es descartable que hubiese más daguerrotipos, porque por ejemplo también buceando en los protocolos notariales, personas que han fallecido en la década de los 50, encuentras que legan retratos, es decir, fotografías hechas con daguerrotipo y que lo legan como parte de sus bienes que transmiten a las familias y que parecen tasados, con lo cual alguien se las hizo antes de esa fecha de la que en los estudios que había publicado hasta ahora había constancia de la llegada de un fotógrafo ambulante a Palencia. Es curioso, sabemos entonces como mínimo cuándo podía haber habido, que podía haber sido incluso antes. Y claro, obviamente las comparaciones son odiosas, pero bueno, no sé si podemos tener un poco con referencia de lo que podía ocurrir en otros territorios, hasta qué punto podía estar afincado, asentado, o había una cierta afición y predisposición hacia este mundo que seguro que al principio parecía cosa de brujas, casi. Sí, bueno, la cuestión es que evidentemente, es decir, si nos comparamos con Madrid, y en Madrid podemos encontrar 20 daguerrotipistas, pues aquí no podemos encontrar tantos, ¿no? Nos faltan fuentes documentales para poder saber cuántos había o cuándo llegó exactamente, porque depende mucho, por ejemplo, de la prensa, de que había anuncios y venía un daguerrotipista, se anunciaba y la gente iba a hacerlo, ¿no? Pero yo más bien la sensación, por todo lo que me he documentado, no solamente para Palencia, sino leyendo sobre cosas del entorno, es que precisamente, es decir, no conocemos más por esa falta de fuentes, pero que seguramente aquí el daguerrotipo llegó al mismo tiempo que a otros sitios. Es decir, el daguerrotipo en sus inicios está muy vinculado a la ciencia, a la burguesía, a la investigación científica. Aquí viene la sociedad económica del país.
Igual que en otras zonas las sociedades económicas compraron un daguerrotipo y se pusieron a experimentar, seguramente aquí también lo hicieron. ¿Qué pasa? Que no tenemos el boletín de la sociedad, ni tenemos un periódico de la época que nos contase que los de la económica habían salido a hacer una foto y que se tiraron una hora para tomar una exposición, que es lo que nos cuentan, por ejemplo, periódicos de Madrid o Barcelona. De hecho, en 1844 en León hay una tienda que vende daguerrotipos. Cualquier burgués de bien tiene capacidad económica suficiente para irse, comprárselo y hacer. Es decir, no tiene que pedirla a Francia ni fabricársela. Entonces, es muy posible que incluso haya habido daguerrotipos antes de esa fecha que yo pongo en el libro. Que pongo esa porque eso está documentado y lo que no está documentado pues no se puede poner, pero la sensación que tengo es esa. Lo que sabemos seguro, en definitiva. Ojo que este es un libro que ya ha tenido recorrido en la pasada Feria del Libro, sabemos que había expectación y ha habido mucha demanda. Un libro que, como decimos al final, trata sobre Palencia, ¿no? y sobre la historia de la fotografía en Palencia. Quien quiera conocer más, aparte de poder adquirir el libro, mañana lo tiene muy fácil, con acercarse a la biblioteca por la tarde, a eso de las 7 lo tiene hecho. Pues sí, mañana vamos a hacer la presentación pública del libro y bueno, pues va a consistir en seguir el mismo esquema, porque vamos a hablar un poco de los orígenes de la fotografía, porque es importante conocer cómo evolucionó para luego entender la evolución que tiene en Palencia, de una manera breve y muy sencilla para que lo entienda todo el mundo. También de unas pinceladas de cómo se desarrolló en España, para que podamos hacer esa comparación, y luego ya vamos a abordar pues, quiénes fueron los fotógrafos de los que tenemos constancia, y veremos pues, algunas de las primeras fotos que conservamos de Palencia, ¿no? Las que están publicadas en el libro. Es desvelar un poco, pero tampoco demasiado, que al final esto lo mejor es, como todo, ¿no? Tenerlo en las manos, ojearlo y casi ir descubriendo toda la labor de investigación, todo ese trabajo que hay detrás y que aquí está recogido, ¿no? Sí, y además por mucho que queramos desvelar, en una hora, 3/4 de hora que dura la presentación, pues no se puede mostrar todo lo que hay. Además que el libro, por ejemplo, tiene 200 imágenes. No nos daría tiempo ni para pasar 200 imágenes, salvo que las pasásemos así de rápido como se hace en las redes sociales, ¿no? Sí. Que vas así. Es decir, si simplemente las fuésemos viendo y dijésemos de qué fotógrafo es, de cuándo se hizo, no terminábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues presentaremos un poco, que la gente entienda de acá. Y sobre todo, que la gente entienda que el libro está escrito, aunque es un tema muy específico, ¿no? Porque a veces la gente piensa, historias generales de Palencia me parece que son más atractivas, ¿no? Es un tema muy específico, pero está escrito con un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo entienda, y cuando alguien va a leer eso el daguerrotipo va a entender perfectamente cómo funciona, o palabras como colodión húmedo que pueden sonar así rarísimas, pero va a entender cómo funciona eso y por qué era complicado hacer una foto con ese sistema, y lo va a entender perfectamente. De hecho, me decía una persona que lo ha leído, y la primera parte, que es historia de la fotografía, dice, lo he leído en 20 folios, dice, cuidado que he leído libros yo de fotografía, dice, y están más claros estos 20 folios primeros tuyos que muchos libros que he leído, ¿no? Yo intento hacer eso también para que, bueno, pues que el público que lee el libro realmente lo entienda y se entere de lo que tiene que saber, ¿no? No, que no se nos asusten, que esto no es para expertos en fotografía ni mucho menos, que No, es para aquellos nada. que quieran conocer más sobre nuestra historia. Se llega a ver hasta cierto punto, seguro, la evolución de la tecnología, ¿no? de las primeras imágenes que se captaban a cuando ya nos encontrábamos a las puertas del siglo XX. Se podía o se puede ver en el libro, apreciar, valorar la capacidad, el arte, la buena mano del fotógrafo. Pues eso es más difícil, porque fundamentalmente la fotografía... Por los nombres, sobre todo, como citaba antes. No, la fotografía en estos momentos en siglo XIX sobre todo es una fotografía de estudio, porque es muy compleja también hacer una fotografía afuera. Entonces, claro, hay unos modelos muy estandarizados. Y paradójicamente, en muchos casos, las fotografías de tipo personal que podían haber hecho esos estudios no se han conservado, porque las que hemos conservado son las que han vendido a particulares. Entonces no tenemos esos elementos. Sí podemos apreciarlo más en un capítulo que ha dedicado a los fotógrafos aficionados, que a partir de 1880 hubo muchos, porque la fotografía ya se desvinculó de los procesos químicos. Tú comprabas la cámara, te vendían las placas preparadas y las mandabas a revelar, ¿no? Lo que hemos hecho toda la vida hasta que han llegado las cámaras digitales. Y entonces, claro, se hacía que cualquiera con una cámara hacía una foto y tal. Entonces ahí sí que podemos apreciar gente que sabe componer mejor, que sabe encuadrar,
frente a otros que hacen fotos pues más, como diríamos, de turistas, las que hacemos la gran mayoría de la gente. Pero los fotógrafos de estudio es más difícil, porque está como muy estandarizado la forma de retratar. Foto de pose, en definitiva, de la familia posando, claro. Ver al niño decir, recién nacido. Sí, e incluso reflejando su estatus social. Hay una forma de representar según su estatus social, ¿no? Pero luego hay fotografías curiosas, porque se hacen fotografías de niños muertos, por ejemplo, porque es una forma de tener un recuerdo. Hay gente que colecciona esas fotos. Sí, sí. Nos puede parecer macabro, pero desde el punto de vista de aquella sociedad, es decir, ¿cómo tengo un recuerdo de esta persona, ¿no? Ha sido la fotografía, y una sociedad más acostumbrada a la muerte que nosotros. La mortalidad infantil era algo habitual. Entonces, tenías muchos para tener por lo menos una garantía, ¿no? De que tenías al menos unos cuantos vástagos, ¿no? Que recogieran el testigo familiar, pero eran otros tiempos. Sí, entonces la convivencia con la muerte es mucho más habitual y no tienen el sentimiento que tenemos nosotros hacia la muerte, ¿no? Que incluso ocultamos a los muertos, ya casi ni les vemos, ¿no? Allí se siguen haciendo los velatorios públicos. Entonces formaba parte de la vida, la muerte, ¿no? Bueno, ojo, que estamos hablando de este libro que habla sobre la historia de la fotografía en Palencia, pero a Javier seguramente mucha gente le tenga fichado ya por publicaciones anteriores, pero también por ese trabajo de difusión, de divulgación que hace en redes, en internet en general, en redes con el perfil de Historia de Palencia, teniéndonos a todos al día de las novedades y de todo lo que se publica y sale a la luz en torno a Palencia y a nuestra historia, pero también en su propia página web, Historia de Palencia, donde lo que refleja es precisamente todo su trabajo, toda esa labor, ¿no? de investigación y de difusión al público de todo lo que es sumergirse en los libros, muchas veces en libros a lo mejor que nos han abierto en décadas, y ponérnoslo a todos al alcance de la mano, o de un clic, vamos. Sí, eso procuro. Hay una cuenta en Facebook y otra cuenta y un canal de Telegram que se llama Historia de Palencia, y entonces todo de lo que yo me entero que se publica en torno a historia, o conferencias o artículos de Historia de Palencia, pues lo comparto para que a todas las personas que les interese pues puedan acceder a ello y conocerlo, que sea una charla, que se ha publicado un libro o que hay un artículo online y que sea nuevo, ¿no? Es decir, porque a veces se comparten cosas en las redes pues que son repeticiones, ¿no? Procuro compartir lo que es nuevo e informar. Y luego está una página web que se llama historiadepalencia.es, que es donde yo he volcado pues mi trabajo. Entonces ahí están los libros que he publicado, pero también hay muchos artículos que están en abierto, bien porque son artículos de prensa o artículos de revistas de investigación histórica y que están online y que entonces ahí se puede acceder a ellos. Colaboraciones que he hecho en televisión o en radio y entonces aparecen ahí, pues programas con vosotros, también con una cadena alemana que vino a hacer un reportaje y contó conmigo, y entonces bueno, pues se puede ver ese reportaje que habla sobre cosas de historia de Palencia. ¿Con entrevista en alemán? Era para la cadena Arte. Y bueno, la entrevista fue en español, aunque yo lo traducían, pero yo perfectamente en español, el alemán no lo domino, y se habló sobre el tema de la mujer palentina y todos los acontecimientos, las cortes posteriores, el matrimonio de Catalina y Juan. Esto demuestra la pasión por la historia y por qué luego estas publicaciones son tan accesibles a todo el público, ¿no? Al final, cuando a uno le mueve la pasión y hace las cosas con cariño, luego eso se nota, y también entiendo que tiene su recompensa, ¿no? Que la gente, como comentaba antes, ¿no? Se lo valora, lo reconoce. Sí, yo la verdad que me siento afortunado en ese sentido, porque mucha gente pues me comenta que les ha gustado mucho los libros, algunos... Me llevo a encontrar gente hasta que me ha parado en el supermercado y me ha dicho: ¿usted es Javier de la Cruz, el que escribe esto? Y sí, ¿no? Así que te choca un poco eso, que parece que es cosa de los artistas que les paren y tal, y bueno, pues yo la verdad que no puedo quejar. De hecho, en este libro, en la parte final, que un poco de epílogo que pongo la dirección de la página web, también pongo la dirección de correo para que todo aquel que quiera comentarme algo del libro, pues me lo haga llegar, porque... Y aportaciones, bienvenidas aportaciones, sí. No dinerarias, sino, ojalá dinerarias, sí. ¿no? Ojalá, vamos a decirlo así, ¿no? De documentos, de historia, en definitiva, sí. ¿no? Sí, por un lado de comentarios, porque te agrada que la gente te diga, pues mira, me ha gustado esto o tal, o incluso a veces también, porque siempre todos los libros al final se te escapa alguna rata, ¿no? Porque encuentro esta rata, pues está bien también saberlo, ¿no? Y luego a veces eso, porque la gente tiene documentos en casa y tiene cosas y muchas veces no sabe qué hacer con ello. Es más, a veces ni se plantea que lo que tiene un cierto valor, y a veces leyendo el libro dice, pues si yo tengo no sé qué, ¿no? ¿Y qué hago con ello, no?
pues antes que perderlo tal, pues bien que me lo comuniquen y os puedo decir, pues llévalo a este archivo, o podemos hacer, o puedes depositarlo en tal sitio y que no se pierda esa parte de la memoria. Pues ojalá que lo haga mucha gente, ojalá que también acuda mucha gente mañana. Recuerden, en la Biblioteca Pública a las 7 a la presentación de esta publicación que viene a ser un repaso por la historia de la fotografía en Palencia, eso sí, en el siglo XIX, con el título Capturar la luz. Allí podrán encontrar a Francisco Javier de la Cruz y no solo escucharle, disfrutar con lo que cuente y aprender, sino también quizás aportar. Ojalá que tenga mucho éxito y sobre todo que muy pronto podamos hablar de una nueva publicación que estaremos todos deseando seguro. Muchísimas gracias a vosotros.